Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Dios les bendiga, amado. Muy buenos días. Les saluda Rigoberto Rodríguez. Hoy en esta mañana estamos contentos de poder entrar a su auto, su hogar, la casa, la oficina, decirle que le amamos, que oramos por usted para que su vida siga siendo bendecida y sigamos creciendo en el llamado que el Señor nos ha hecho personal a cada uno. Una de las cosas que hemos visto que la vida cristiana tiene mucho que ver con cómo cuidamos nuestro corazón, que no se endurezca, y ese es el tema que queremos ver hoy. Hoy está con nosotros, como cada programa, el pastor Cristian Turner. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia. También está con nosotros nuestro hermano Ángel Paz. El hermano Ángel Paz es uno de los profesores de los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios. También hoy está nuestro hermano Camilo Escobar, el que tiene que ver con las redes sociales, con sus comentarios, sugerencias, opiniones, y le damos gracias a Dios que a los hermanos siempre nos escriben y Él nos filtra la información, y le damos gracias a Dios hasta por los testimonios de los temas que hemos estado hablando, que tiene que ver con el desarrollo personal, porque todos estos temas van llevando una secuencia de cómo el cristiano tiene que ir amoldándose y desarrollando el llamado que Dios le ha hecho, porque Dios es un Dios integral y toca todo. Entonces, si no hay resultado, tenemos que ver es porque nuestro corazón se ha endurecido, y eso es lo que queremos ver hoy. Nos gustaría leer un verso en Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice así la palabra del Señor: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, este verso nos da luz sobre el cuidado que tenemos que tener. Y es más, en muchas ocasiones que nosotros vamos a los supermercados, usted también a lo mejor ha podido ir a un súper, se da cuenta que muchos de los productos tienen advertencias para que para que el cuidado que tenemos que tener del producto que estamos comprando, porque podemos cometer errores. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos enmarca es que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón para que no se endurezca a causa del pecado. Eso es así, mi hermano Rigoberto, y es supremamente importante que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, entendamos de que una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra el enemigo, contra Satanás, y él está tratando pues de dañarnos, y en ese tratar de dañarnos van a darse situaciones en la vida del creyente, situaciones en las cuales sencillamente nos va a llevar a irnos paulatinamente apartando de las cosas que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el Espíritu, y nos vamos enfriando. Y una vez que nos enfriamos, tal cual una roca se vuelve fría, se vuelve dura, y entonces ya no estamos apercibidos a las cosas del Espíritu, ya no estamos apercibidos a poner a Dios en el primer lugar. Y te decía fuera de micrófono, Dios no quiere ser algo importante en tu vida, Dios quiere ser lo más importante en tu vida. Entonces, para una persona que ha endurecido su corazón, vemos que es muy peligroso porque esto no es solamente una consecuencia de que, bueno, es que ya no va a ser un buen cristiano. No, la consecuencia de endurecer el corazón es literalmente pues terminar en el infierno, mi hermano. Y por eso es que nosotros hemos visto y consideramos que es muy importante que hablemos de esto, ¿no? De cómo el Señor, que es nuestro Salvador, desea que la iglesia esté apercibida de estas pequeñas zorras que pueden dañar todo el cultivo, pequeñas zorras que nos van alejando. Y usted lo dirá, pero de repente usted ve que hay miembros de la iglesia que antes eran muy activos, que estaban siempre en los cultos o servían, y de repente, y el hermano, no, yo tengo como un mes de no verlo. Y el hermano, ¿qué le pasó? No, es que estaba ocupado, es que estoy trabajando horas extra, o no, es que estoy estudiando y bueno, los domingos los estoy aprovechando que estoy en casa para estudiar. En fin, comenzamos a poner otras cosas que no digo que no sean importantes, pero las ponemos por encima de Dios, por encima del servicio a Dios, y cuando vamos a ver, estas personas, por estar lejos de la hoguera, se van enfriando, y cuando van a ver, tienen un corazón endurecido, y alguien con un corazón endurecido entonces comienza a perderse. Por eso que yo creo que es muy importante que veamos el peligro, mi hermano Rigoberto, que está
en permitir que nuestro corazón se endurezca. No, y hay algo también muy importante. Muchas personas piensan que la iglesia es un lugar perfecto, que todas las personas que van ahí están básicamente caminando con ángeles alrededor y todo lo demás. Y no es cierto. Es más, de hecho, muy confiadamente podemos ver estadísticas. Lamentablemente en Panamá no tenemos muchas, pero en Estados Unidos, donde básicamente en congregaciones hasta el 30% no son cristianos. Solamente van a la iglesia porque van, ya, pues, o sea, es un lugar chévere, hay bonita música y hablan de Dios. Pero en sí no son personas cristianas. No profesan un cristianismo de profundidad y de calidad. Y esa estadística es de 2015, si mal no recuerdo. Y entonces tenemos ese problema. Y si se da ya, téngalo por seguro que se da acá. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. Es más, muchas personas dicen, no, yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas. Hermanos, bienvenido, sé uno más del clan, porque eso lo vamos a encontrar siempre, hermano. Siempre vamos a encontrar personas que utilizan la iglesia o utilizan a Dios o utilizan no sé qué cosa de la iglesia con la finalidad de decir que ellos son pulcros, pero originalmente no están siguiendo a Cristo. Solamente es una pantalla que utilizan los viernes o miércoles o domingo para sentirse bien y después siguen con su vida regular. Y eso hay que tener mucho cuidado porque eso, o sea, las personas no se fijan en las personas que están orando, que llegan temprano a la iglesia, que se ponen a limpiar, que sirven de consejero para otros hermanos, que ayudan a los hermanos, que evangelizan. No, las personas no se fijan en eso. ¿Ustedes saben quién se fijan? Que el domingo está en la iglesia y en el lunes, el domingo está en la iglesia y al mediodía está comprando números en la billetera del frente del 99 allá en donde viva para confiar en la lotería más que en Dios. O se están fijando en un vecino que pone música cristiana y se la pasa bebiendo los fines de semana. Eso es lo que las personas se fijan. No se fijan en los cristianos que originalmente están sirviendo y llevando la palabra del Señor. Un corazón endurecido para mí, lo voy a llevar a un plano interiorano, el machete. Si usted agarra ese machete y usted lo afila constantemente, le aseguro que cuando usted soguea el brazo para cortar esa rama, ese árbol o ese tronco, lo que sea, yo le aseguro que usted lo va a cortar. Puede darle 1, 2, 3 machetazos y lo va a cortar. Pero si lo afila el día anterior, le saca, como decimos en Panamá, para que corte, lima, ¿no? Pero si lo llevamos al plano espiritual, si usted va a la iglesia, como decía nuestro hermano Ángel, y nos ponemos a mirar a los demás hermanos y no ponemos nuestra mirada en Cristo, ¿usted qué cree que su corazón cómo se va a poner? Usted no, a veces la gente ni presta atención a la prédica de la palabra. Usted no está preparando su corazón para que su mente tenga una forma de pensar, una forma de hablar y una forma de vivir. Si usted no tiene esa acción en su corazón, yo le aseguro que su corazón no se está alimando ni formando de tal forma de que cuando venga una situación, una tempestad o algo por un proceso que va a pasar, porque todos pasamos por ese proceso, y le decía a nuestro hermano Ángel, bienvenidos al clan, todos pasamos por ese proceso. Usted tiene esa arma en su corazón, ese corazón que no está endurecido, mas sin embargo está afilado para poder confrontar con la palabra de Dios ese evangelio que tenemos que llevar y predicar. Esa es mi pequeña exhortación, hermano. Una de las cosas que uno ve en la palabra del Señor, desde que uno lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el cuidado que Dios tuvo con el pueblo de Israel de que cuidara su corazón. Y estos ejemplos que ha dado nuestro hermano Ángel, igual el hermano Camilo y el pastor Cristian, igual lo que es Ángel, sobre el cuidado que debe tener cuando uno llega a la casa del Señor y no empezar a poner los ojos en las personas que están. ¿Por qué? Porque eso puede causar que tu corazón se llene de ese engrosamiento o de esa insensibilidad a lo que el Espíritu de Dios te está hablando, porque estás descuidado. Y me gustaría leer el cuidado que Dios tiene, y eso está en Isaías capítulo 6, verso 9, y mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y dijo, anda y di a este pueblo, le está diciendo el profeta que le dijera al pueblo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Mira el verso 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta
y haya para él sanidad. Ese es el cuidado que Dios desea, le deseaba al pueblo de Israel, que cuidara su corazón, que no se endureciera. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón de piedra, la persona del Espíritu Santo le puede estar hablando algo sobre su llamado, sobre el propósito de Dios dentro de la casa del Señor, y él, como está descuidado, no entiende los planes del Señor. Entonces, como no entiende los planes del Señor, no hay ese crecimiento integral que solamente ocurre cuando la palabra de Dios viene, porque esta es la palabra de Dios, que cada palabra que Dios da es una semilla. Y podemos observar que el corazón de muchas personas se endurecen por las cosas que pasan en la iglesia, y hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos observar, por ejemplo, en Éxodo 8:19, donde dice que el faraón se le endureció el corazón. Cuando el pueblo de Israel quería salir de Egipto, el faraón no quería dejarlos ir. Y a pesar de que Moisés se presentaba y le decía, hey, mira que vamos a hacer esto, solamente queremos ir a adorar al Señor, el faraón decía sí, y después decía que no. Y eso es fuera de el pueblo hebreo. Lo mismo fuera de la iglesia, vamos a encontrar personas que están con el corazón endurecido. Pero el problema no es los que están afuera, el problema son los que están adentro, que muchas personas se les comienza a endurecer el corazón. Y cuando se les comienza a endurecer el corazón, si no somos apercibidos, si no somos personas que observamos el movimiento en la iglesia, con el tiempo esa persona, como las manzanas, esa persona va a ir corrompiendo el corazón de otras personas. Y nosotros tenemos que observar cuáles son las personas que están sufriendo en este momento por indistintamente la situación que sea. No tienes trabajo, tiene un familiar enfermo, qué sé yo, cualquier problema que la persona tenga, acercarnos a ellos y preguntarles qué les pasa, porque lo más seguro es que están esperando que otro hermano de la iglesia o un líder de la iglesia se le acerque y le diga cuál es el problema que tienes, en qué te puedo ayudar, antes de que se le endurezca el corazón. Vamos a una breve pausa por este excelente consejo y no sea parte del día. Muy pronto regresamos. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Hola, saludos. Habla Mariano Rivera de acá de Panamá y queremos promocionar a esos hombres de integridad, hombres que han dado la cara por la palabra, hombres que han dado la cara por la fe, hombres que han dado la cara por la justicia, hombres que han dado la cara por la verdad, y eso es lo que promovemos. Ha motivado, ha esforzado a esos hombres que le creen a un Dios vivo y que salimos adelante creyendo que hay un Dios que guía nuestros pasos. Bendiciones a los escuchas. Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. Después de estos breves consejos, hoy estamos viendo el tema, el cuidado que debemos tener con el corazón endurecido. Vimos en el bloque anterior de que Dios tiene un cuidado con el pueblo de Israel, igual tiene un cuidado con la iglesia de hoy, que el corazón no se endurezca. Y hablamos de varias advertencias que tienen hasta los productos. Igual la palabra del Señor nos da ciertas advertencias para que nuestro corazón no se dañe. Pero una de las cosas que nos quedó pendiente es que un corazón endurecido no comprende las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. Pero si nuestro corazón está endurecido, nunca vamos a tener esa lámpara en nuestras manos para guiarnos y poder recibir dirección en base al problema que tenemos. Y de hecho la propia palabra habla de que para los que no son cristianos, el evangelio es locura, pero para los que somos y lo entendemos y hemos aceptado a Cristo es poder de Dios. Y siendo así las cosas, hay un tremendo peligro en tener un corazón endurecido. Y esto es precisamente porque no va a ser capaz de comprender estas verdades bíblicas. Y definitivamente un verdadero corazón que entiende las cosas de Dios está abierto al evangelio, está abierto a estas verdades. Pero Dios le decía a su profeta, como leíste en Isaías 6, que habrían estos tipos de hombres por los que no creerían y que no se convertirían de su maldad. Pasó con el pueblo hebreo. Por eso es que Dios, en un tanto enojado, les hace ver al profeta: esta gente me oye, pero no me escucha. Esta gente ven, pero no miran. O sea, en otra palabra,
no están prestando atención, y es que su propio corazón endurecido le impide recibir, le impide captar lo que Dios le está diciendo. Y ese es un primer gran peligro, mis hermanos. Es que un corazón endurecido no va a escuchar la voz de Dios, no va a entender, no va a comprender estas verdades bíblicas. Y de hecho, el evangelista Marcos nos habla de que en capítulo 16, versos 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál es tu peligro? Si tienes el corazón endurecido, no vas a comprender, no vas a entender, y si no entiendes, no vas a creer, y si no crees, esto es lo que dice la palabra: no será salvo el que no creyera y será condenado. Así que yo creo que es muy importante. Esto no es solamente que, bueno, si no crees, a lo mejor no vas a tener éxito en el amor. No, estamos hablando de condenación. Ir al infierno. El infierno es real. El infierno no es una metáfora. Amado hermano, si usted cree que hay un lugar hermoso con calles de oro, mar de cristal, puertas de perla, tiene que entender que también hay un lugar que arde con azufre, que hay un gusano que te martiriza y que él no muere. Ese lugar es real, y la iglesia ha dejado de predicar eso, y por eso es que la gente casi que no le importa las consecuencias de endurecerse ante estas palabras que el Señor nos da. ¿Sabe ahora esto de que un corazón endurecido no comprende las verdades bíblicas? A veces sucede que cuando el corazón está endurecido, no hay servicio dentro de la iglesia. Y yo pienso que ahí es que está el problema. Cuando hay hermanos que llegan a una congregación y empiezan a escuchar la palabra, ya tienen 2 meses, 3 meses, ya pasaron por el proceso de aceptar al Señor, ya se bautizaron en las aguas, uno tiene que involucrarse en algún ministerio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para vivir en sociedad y para que nosotros podamos dentro de la congregación desarrollar las habilidades, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hay un corazón que está endurecido, no tiene esa libertad para poder involucrarse con los hermanos. Por eso es que uno tiene que estar consciente. A mí me gusta mucho el ejemplo de David, cómo David cuidaba su corazón. El rey David le decía a su corazón, cuando él sentía que venía esa frialdad, le decía: alma mía, alaba a Jehová. Porque llega un momento como que uno no quiere buscar al Señor, no quiere cantar, uno se siente bajo esa frialdad, y uno tiene que darle esa orden al alma, darle esa orden: mira, yo voy a buscar de Dios, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la palabra del Señor, no voy a descuidar mi hábito de mi devocional diario, porque eso nos va a ayudar en medio de cualquier prueba o lucha o adversidad que venga en nuestra vida, tanto fuera de la iglesia como dentro de la congregación cuando nos acercamos a los cultos. Y construyendo sobre esa idea que acaba de mencionar mi hermano Rigoberto, precisamente David, que procuraba guardar su corazón y que entendía lo que era estar en la presencia de Dios, o sea, en el medio del fuego, ¿qué es lo que él más temía? Cuando pecó, ¿qué es lo que decía? Él no decía tanto perdón, él decía: que tu presencia no se aparte de mí, porque él entiende que la presencia de Dios es fuego, y estar lejos de la presencia de Dios es literalmente alejarse de él, es enfriarse. Y ese era el gran temor del rey David que acaba de mencionar mi hermano Rigoberto, porque estar fuera de la presencia de Dios conduce precisamente a un desastre en mi propia vida, un desastre personal, y Dios lo sabe y se lo advertía al pueblo hebreo. Por eso es que en el mismo capítulo 6 de Isaías, ya en el verso 11 y 12, él le dice: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? El profeta preguntando al Señor: ¿y hasta cuándo pues vas a permitir esto? Y él le respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hermano, es que esto es serio, porque es una caída, va cuesta abajo. Cuando tú endureces tu corazón, no paras de descender hasta que llegas al Seol, hermano. O sea, la caída es mortal, y es mortal porque tú te estás negando, te estás cerrando. Comenzaste cerrándote a las cosas de Dios, no las entiendes, y al no entenderla, esto va a causar un desastre en tu propia vida. Y esto es por lo cual queremos que la gente esté apercibida. Hermano, si usted endurece su corazón, si usted permite que las cosas de este mundo endurezcan su corazón, no solamente no va a tener la capacidad de entenderla o escuchar con atención la voz de Dios, es que usted mismo está condenado a un fracaso, y no un fracaso de algo suave, es precisamente a llegar al propio infierno, mis amados. No, y hay otro punto que también tenemos que ver. Nosotros venimos en una cultura donde el individualismo es lo que está pesando actualmente, y eso hay que tener mucho cuidado. La palabra del Señor nos dice a nosotros
no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué sucede? Como somos individualistas, pensamos que el escuchar la prédica por Facebook, por YouTube o por internet me va a servir, etcétera, 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 etcétera. Y no necesariamente te va a servir, porque va a llegar un momento en que no vas a prestar atención. Entonces, es necesario que vayas a la iglesia. A lo mejor no te sientas bien al ir a la iglesia por algún motivo, el que sea, pero tú vas a hacer referencia para otras personas que se le están endureciendo el corazón. De la misma manera, otras personas van a ser de referencia para ti cuando se está endureciéndote el corazón. Por tal motivo, las reuniones de oración, las reuniones de estudio, los estudios bíblicos, las redes, todas estas cosas que hacen en la iglesia tienen suma importancia, no para ocuparte en el tiempo, no para estar en las cosas de Dios, no, es conocer al Dios de las cosas. Esa es la parte importante, y por eso es que se hacen estas reuniones de oración y todo esto, para que los hermanos nos esforcemos en ayudarnos los unos a los otros. No somos Rambo, ni somos Rocky, ni Chuck Norris, ni nada de estas películas que un solo hombre acaba con todo un ejército. No, es que tenemos que estar unidos. Y el enemigo sabe que donde nos divide va a vencer y va a llevarse a muchas personas hacia adelante. Ah, no, que ya yo soy salvo y como yo soy salvo siempre voy a ser salvo. Hermano, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Tú puedes creer que eres salvo, pero una oración no te salva, hermano. Es creer en el Señor. ¿Y cómo crees? Uniéndote con otras personas que creen. Ahora, con eso, permanecer. Y con eso no quiero decir ahora que vas a dejar tus amistades antiguas ni nada, no. El Señor te va a enseñar cuáles son tus verdaderas amistades. El Señor te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer en la iglesia. Pero eso se hace con oración, hermano. Y es estar juntos. Hey, hay hermanos que solamente necesitan, aunque ustedes no crean, no necesitan plata, no necesitan oro, ni carro, ni nada. Lo que necesitan es un hola. Alguien que se le acerque y le dé la mano, alguien que los abrace, alguien que los tome en consideración. ¿Por qué? Porque el mundo sí lo hace. El mundo los invita a tomar cerveza, el mundo los invita a la discoteca, el mundo los invita a todos los lugares, menos a la iglesia. Y esas son cosas que tenemos que observar en la iglesia. Mientras el hermano Ángel comentaba de esto, hay una profecía, y por eso es lo peligroso cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca. Dice la Biblia que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces hoy en día estamos viendo, tanto por los medios, por la televisión, ahora que se está llevando el caso de Odebrecht, vemos mucha corrupción y a veces pensamos como que toda esta corrupción también se ha trasladado a la iglesia. ¿Sé qué pasa? Eso, si nosotros no manejamos este tipo de información, porque la Biblia nos manda, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros cuando descuidamos el escuchar la palabra del Señor, empezamos a escuchar otras voces. Queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Queremos con nuestra propia fuerza llevar el evangelio. Queremos con nuestra propia fuerza hacer que las personas cambien. Entonces cuando nosotros, ¿pero por qué? Porque el corazón se está endureciendo y no queremos rendirnos y que sea el Espíritu Santo el que haga las cosas. Por eso es que la palabra de Dios nos manda, dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Nosotros tenemos que llevar una vida de oración. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, cuando yo descuido la oración, mi corazón se empieza a endurecer. Por eso es necesario que todos los días en la mañana ore, antes de comer, ore, dele gracias a Dios por la comida. Dígale, Señor, gracias por este almuerzo, gracias por esta cena. Señor, gracias porque tú nos suples la comida en nuestro hogar. Gracias porque la comida no va a faltar. Tu palabra dice que tú nos vas a suplir en base a todas nuestras necesidades. Entonces uno empieza a darse cuenta cómo nuestro corazón empieza a tener esa sensibilidad al llamado y a los planes del Señor. Así que son cosas que en la vida cristiana vamos entendiéndolas. ¿Qué tal si en estos últimos minutos, que ya el tiempo se nos viene encima, hermano Camilo, qué tal si nos despide en oración? Amén, amado. Padre, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Dios amado. Señor, te pedimos que tu palabra llegue a nuestro corazón y no sea endurecido, Señor. Pongamos poner en práctica esta palabra, Señor, y que sea de exhortación y pueda llevarla al mundo, Padre. Seamos fuertes y valientes para seguir adelante, tener un corazón bajo tu voluntad y tu bondad. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad.
Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser